problema de la libertad de expresión no es, como se quiere hacer creer, una pugna privada entre el presidente de la República y algunos propietarios de medios de comunicación, ni tampoco solo contra los periodistas que, según la Secretaría de Información de la Presidencia, actúan bajo las órdenes de esos 4 dueños de medios de comunicación. El acoso a las libertades de información y comunicación es de todos, como lo han señalado los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ex asambleísta constituyente Marta Roldós ha realizado un estudio de las disposiciones que afectan a esas libertades en el proyecto de Código Penal presentado por el presidente Correa a la Asamblea Nacional. Economista, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Mire, este código es gravísimo porque convierte la información pública de los actos públicos en información secreta. Es decir, que no nos podemos enterar, que es el mínimo requisito para la transparencia de qué es lo que está haciendo el Ejecutivo. A ver, ya vamos a ver caso por caso, porque hay artículos precisos para que la gente tenga una idea correcta de esto. Pero primero una visión global de lo que usted ha detectado en su investigación. ¿Qué es lo que se persigue con estas disposiciones dispersas que aparecen así en el proyecto del Código Penal? Pero están dispersas, pero van a un objetivo. Mire, que no se puede denunciar. Quienes hemos presentado denuncias en este país no hemos sido los paladines que nos hemos encontrado con las cosas. Ha habido cientos de ciudadanos que silenciosamente nos han avisado, nos han advertido, nos han dicho, vean este memorándum, vean esta información. Así llegó a nuestras manos todo el tema de la contratación directa por donde aparecieron los contratos de Fabricio Correa. Así ha llegado la información también sobre el tema de las cuentas que movieron 500 millones de dólares, por lo menos 2 cuentas del Banco del Pacífico, acá del Ecuador, en el Pacific National Bank, provocando una multa de 7 millones de dólares al Ecuador, y ahora además haciendo uso adelantado de estas disposiciones que todavía no están vigentes. El gobierno no ha querido decir quién tiene esas 2 cuentas que han costado que el país pague una multa de fondos públicos, porque sí son fondos públicos los del Pacífico, porque fue un banco de salvataje. ¿Quién es el dueño que nos ha provocado un perjuicio de 7 millones de dólares y que ha lavado 500 millones? Claro, lo que se quiere evitar es ese tipo de información. Entonces, empecemos con la criminalización de la revelación del secreto, artículo 132, y la revelación de información reservada, artículo 239. O sea, ¿qué propone el proyecto y qué derechos vulnera? Mire, el proyecto es muy sencillo. Dice, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño y lo revelara sin justa causa será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Primero, no se define qué tipo de secreto, no se define qué es esto de causar daño, no se define por qué tiene que haber secretos en el sector público. ¿Cuáles son los secretos que tienen que haber en el sector público? En eso las normas son bien claras, lo público debe ser público. En este país estamos al revés. Ahora resulta que nuestra información privada, con un gobierno que en una Secretaría de Seguridad, de Inteligencia y en un Ministerio de Seguridad y con un SS que va a haber ahora, los ciudadanos, la información privada va a ser pública, va a ser del Estado, vulnerando nuestros derechos ciudadanos porque vamos a ser espiados sistemáticamente y cerca de 70 millones prácticamente para este tipo de instituciones. Y sin embargo la información que debe ser pública, porque eso sí nos atañe a todos, se convierte en un secreto, todo es secreto. Y el que le revele a usted un secreto, el que le dice, ¿sabe qué? Están robando, ¿sabe qué? Los bebés están en cajas de cartón en lugar de estar en termocunas, ese puede ir preso de 6 meses a 1 año. Es decir, en este país, con este Código Penal, van preso el que denuncia para que quede libre el que comete el ilícito. Ahora, en lo que concierne a infracciones contra información no clasificada, esto es importante lo que dice, información no clasificada legalmente, artículo 300. ¿Qué efectos prácticos tiene esta criminalización sobre este tipo de información que ahora aparece como información no clasificada? Eso es algo realmente nuevo. Que toda la información se convierte en un secreto, que no existe ni un documento, ni un papel que pueda obtener un ciudadano para el ejercicio de la transparencia, para poder controlar al Estado. El Estado es el que tiene que ser controlado porque usa nuestros fondos.
todo eso se convierte también, si un funcionario me dice, mire, vaya, averígüese qué pasó con este memo, que está pasando algo raro. Y eso no es información clasificada, porque eso es muy claro cuál es la información clasificada, es la que tiene que ver con la seguridad nacional, con movimiento de tropas, etcétera. Eso tiene que estar claramente tipificado y establecido cuando se habla de seguridad nacional. Y eso está garantizado por ley, que lo que está clasificado pues es secreto. Claro, eso es secreto, ¿no? Y además eso también aquí tenemos un problemita porque no es muy claro y supuestamente a posteriori se puede clasificar. En los países donde existen democracias activas no se clasifica a posteriori, sino que a priori, primerito se dan los criterios y luego ve qué información se clasifica, porque si no se puede convertir en clasificación los procesos digestivos de los ministros que comen cheques, ¿no? Y entonces ya no puede salir nada al respecto. Pero aquí lo interesante es esto, al decir que no está clasificado que no está como información clasificada, quiere decir que es todo, o sea que es decir que todo aquello que no tenga que ver con la seguridad nacional y que tenga realmente un secreto, que es todo, el 99% de la información, resulta que también está penado. Eso es que es lo importante. ¿Y cuál es la pena sobre esto? 6 meses a 1 año. Nuevamente, cualquier funcionario que le diga a usted, se acabaron las vacunas, sin que le hayan autorizado a decírselo, puede ir preso de 6 meses a 1 año, porque dio información no clasificada, porque tiene que ver primero una pregunta para ir y diga, entonces... Pero se debe establecer entonces un reinado del terror, o sea, nadie va a poder hablar, nadie va a poder decir nada, porque justamente ahora, entre los despidos, algunos de los médicos de los hospitales está porque incluso le presentaron carpetas al presidente diciéndole que están cerrados los quirófanos, en Quito, diciéndole en Guayaquil de que no había medicina, y resulta que a eso los votan. Entonces ahora, no solo que les van a comprar la renuncia, sino que lo van a meter a la cárcel. Es que de eso se trata del reinado del terror, y usted lo dice bien, este proceso de las denuncias no está desvinculado de esto, está profundamente vinculado. Mire, la mayor parte de la gente que le pasa a uno información sobre ilícitos, sobre atentados a los derechos que están sucediendo, sobre actos graves de corrupción, son funcionarios públicos, gente decente, gente que se preocupa por su país, no los corruptos están bien en la cúpula. Son justamente esta gente que advierte, mire lo que pasa con las ambulancias, mire por favor lo que pasa con esto, y que advierten además porque de eso depende la vida de los ecuatorianos más pobres. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a volver también un delito que algún funcionario judicial revele el secreto que el papá de un ministro violó a una niña de 13 años y la dejó embarazada. De eso se trata, que ya no vamos a poder decir nada que afecte al poder, aunque el poder cometa o se ampare a gente que cometa actos ilícitos o delictivos. De eso se trata. Ahora, justamente esa es la otra parte, y estamos viendo las diferentes áreas. Hay una que es muy importante, porque una fuente legítima y fidedigna que mucho aporta a la información ciudadana es la de tipo judicial. Uno recurre incluso cuando se presenta una denuncia, bueno, los documentos judiciales. ¿Cuáles son las restricciones que se impondrían en el área judicial según este proyecto de Código Penal? Mire, usted ni siquiera puede comentar sobre una audiencia. O sea, las audiencias supuestamente tenían que ser públicas, ahora las audiencias pueden ser cerradas. Si usted comete desacato contra el juez, no es que va como en otros países que le ponen 1 mes de cárcel, en otros países cuando uno comete un desacato, es decir, usted llega en la corte y le va a pegar al juez, lo mandan pues al señor a que se tranquilice. Bueno, pero eso es lo que le pegan a los jueces, pero el problema aquí no es ese. El problema es que las audiencias son públicas según la garantía del debido proceso. Pero es que ya no van a ser públicas, van a ser cerradas. Mire, por ejemplo, en el caso de la audiencia que hubo, en el caso del Universo, la audiencia de hecho se convirtió en una audiencia cerrada. No dejaron que entre nadie de la prensa independiente, estaba solamente la gente del gobierno, y ellos sí tenían sus cámaras y todo, me imagino que para preparar las cadenas que todos pagamos. Pero habíamos algunos que empezamos a lo que se dice ahora, a tuitear, a mandar mensajitos de lo que estábamos viendo, entre eso la barbaridad del abogado del presidente que quería que le paguen $80 millones como un porcentaje del presupuesto del Estado que ha manejado como presidente, aunque demanda como ciudadano, o que diga el mismo abogado repitiendo lo mismo que dice que el presidente gerencia todos los poderes. O sea que cualquier tipo de información que salga de una audiencia también merece pena de cárcel. ¿Pero cuál es la pena de cárcel? Mire, ahorita las penas de cárcel, todo va entre van penas de cárcel de 1 año a 3 años en muchos de los casos. Entonces yo solamente digo, de una vez, pónganos, porque no va a haber cárcel pues para tanta gente.
Bueno, se va a convertir al Ecuador en una gran cárcel, digamos, no, eso mire, es. Aquí no, pero es que si la gente vive en un país donde no puede hablar, donde no puede contar nada, donde no puede decir nada, donde no puede decir lo que piensa, es que está en una cárcel, aunque ande por la calle. No, y además en un país, curiosamente, cuyo código penal es para que los inocentes vayan presos. O sea, este es un código penal para que vayan presos los inocentes y para liberar a los culpables, para que no se los pueda ni siquiera perseguir, para que no se los pueda ni siquiera señalar. El pueblo ecuatoriano tiene una frase muy típica, dice, por lo menos nos queda el derecho al pataleo. Esa es típica frase popular. O sea que aquí popular. se mata el derecho al pataleo. Aquí ni siquiera queda el derecho al pataleo, no podemos ni siquiera saber lo que están haciendo. No podemos saberlo, no podemos comentarlo. Si usted a esta norma la junta con la famosa ley de comunicación que se está tratando ahora, que además yo quiero advertirle a los señores asambleístas, a todos, les pueden hacer las concesiones que quieran en el Pleno, que vía el veto, la ley de comunicación que impere, si ellos no archivan ese proyecto, va a ser la ley del presidente Correa. Bueno, el presidente lo ha dicho, porque el proyecto que se discute no es del presidente. Él ha dicho, yo no sé ni siquiera qué es lo que van a tratar, es decir, que cuando le manden el proyecto, él va a leer y va a presentar uno propio, que es el que se va a aprobar. Ahora, pero volviendo al tema esta legislación de criminalización masiva, ¿guarda alguna coherencia con la Constitución o con acciones para combatir la corrupción? No, para nada, es absolutamente contradictoria. Contradice el derecho de la información de las personas, contradice la libertad de expresión, contradice el derecho a la libertad, contradice además todas las normas que justamente hablan de la publicidad de lo público. O sea, aquí uno quisiera ya ni siquiera mandarlos a estudiar la Constitución, uno quisiera que el presidente y sus acólitos por lo menos lean el diccionario. Porque resulta que ahora las renuncias, que son un acto intrínsecamente voluntario, se vuelven obligatorias, y que lo público es un pecado que sea público. Pero porque yo creo que se ha leído el diccionario, lo que pasa es que están creando uno nuevo, el diccionario de la involución. Están creando el diccionario del absurdo, estamos retrocediendo, y esto además, mire, esto es ya hasta prerepublicano, no existe ningún país democrático, ningún país, no solamente de régimen de derechos, sino ningún país de derechos donde esto funcione. Y esto nuevamente, para el pueblo ecuatoriano, esto no es para afectar a los grandes intereses, señores. La gente... O sea, los grandes intereses de los pelucones como es el pretexto. Mire, yo siempre les digo a la gente que a veces no se da cuenta, a mí me gusta hacer líneas de tiempo cuando veo los acontecimientos. Y por ejemplo, la denuncia contra el Universo no la publican ni bien sale lo de Emilio Palacio, la publican cuando salió en primera plana. Las fotos de, la lanza cuando salió en primera plana, las fotos de los bebés en cajas de cartón. ¿Quién va a defenderlos, señores? ¿Quién va a defender a los más pobres, de los más pobres? Cuando los atropellos que sufran se vuelvan un secreto. Cuando una niña de 13 años puede ser violada y embarazada y quedar esto en la impunidad y se deja ir al violador. ¿Quién va a defender a los más pobres cuando de nada de esto se puede hablar? Yo viví en México. En México, el 2 de octubre del 68 hubo una masacre, Tlatelolco. Asesinaron a estudiantes, cientos de heridos, la gente llegaba corriendo ensangrentada a la Avenida de la Reforma. ¿Y usted sabe qué salió al día siguiente en los medios? Nada, no salió nada en la televisión, no salió nada. Esa era la crónica de la desesperación de toda la gente que vivió la masacre del 68. Si no hubiera habido una cronista internacional como Oriana Falachi, que resultó herida en ese evento, y eso salió primero afuera, no se hubiera sabido de la masacre en México el 68. Por eso no podemos permitir este silencio. Este silencio ampara la corrupción. Este silencio ampara el atropello de los derechos, y de los derechos además de los más pobres, de los más desposeídos del Ecuador. Economista, gracias por su participación en Contacto Directo.